Movilización en Ecuador contra el proyecto de la ley económica presentada por el presidente Daniel Noboa. El Frente Unitario de Trabajadores convocó a la población ante la Asamblea Nacional en rechazo a medidas que, según sostienen, favorecen a los grandes empresarios. Todo esto mientras el mandatario negocia otro préstamo con el Fondo Monetario Internacional, agravando aún más la deuda del país con el organismo internacional. Martín Álvarez está con nosotros con todos los detalles. Martín. Hola Fernando, un saludo también a toda nuestra audiencia. Exactamente, en Ecuador hay polémica, mucha polémica por este proyecto de ley impulsado por el presidente Daniel Noboa y también mucha deuda. Esta iniciativa, ley de economía eficiente y creación de empleo, y vamos a revisar algunos puntos. Aquí lo tenemos, por ejemplo, la creación de zonas francas, que son áreas geográficas en donde las empresas, por ejemplo, tendrían determinados beneficios tributarios, como la exención de impuestos a la renta, como así también al comercio exterior. Por ejemplo, también el desarrollo de alianzas público-privadas para la gestión de servicios públicos y una muy también criticada medida que sería la condonación de intereses de deuda. Esto fue fuertemente cuestionado por los sindicatos que organizan y están movilizando en el país con el objetivo de que se dé marcha atrás con estas medidas que generalmente incluyen planes de ajustes acordados con organismos multilaterales. En este sentido, hablando de la deuda, acusan de que esto traería ventajas a las grandes empresas, precarización del empleo y la salida de divisas. Y justamente vamos a revisar esto porque Daniel Noboa, antes de asumir, mantuvo reuniones con los organismos multilaterales, fue a buscar un préstamo, lo decía, de esta manera para la inversión pública, y también agregó que sería muy difícil que Ecuador no entre en default en unos años. Fernando. Y cuéntanos, ¿qué se sabe sobre la deuda que está creciendo, no? Sí, porque Ecuador debe dinero y debe mucho, y vamos a ver el historial, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional. Debe más de 8.100 millones de dólares. Es el segundo país de la región que más dinero le debe a este organismo y el quinto en el mundo. Y cabe destacar que la nación sudamericana tiene una gran deuda externa y alrededor de la mitad de ella es con organismos multilaterales, entre los cuales se encuentran, además del mencionado FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Banco Mundial. Y si repasamos el historial de las obligaciones de Ecuador, vamos a ver aquí esto, que es bastante significativo, considerable, que podemos señalar que fue durante la gestión de Guillermo Lasso. Involucra a las Islas Galápagos, ni más ni menos, a reservas naturales de la nación, y es la mayor conversión de deuda de naturaleza del mundo, ni más ni menos. Una medida que fue muy criticada y es muy criticada por organizaciones ambientalistas, quienes dicen que de esa manera se socava la soberanía de la nación y no resuelve la cuestión de fondo. Muchísimas gracias, Martín, por esa información. Mientras tanto, en opinión del economista Pablo Dávalos, el presidente Noboa solo gobierna para los ricos. Además, sostiene que la falta de inversión pública provocada por el FMI ha llevado a las mafias a controlar varias regiones del Ecuador. El presidente Daniel Noboa ha enviado un proyecto de ley económico urgente a la Asamblea Nacional que lamentablemente no tiene relación con las necesidades fiscales y tampoco tiene ninguna relación con la resolución de las varias crisis que vive el Ecuador: la crisis económica, la crisis energética, la crisis de la seguridad ciudadana. Es un proyecto de ley hecho a la medida de los grandes grupos económicos a los cuales pertenece el presidente Daniel Noboa. Y desde el año 2020 el Ecuador tiene una desinversión pública que pasa del 14% del Producto Interno Bruto en el año 2018 al 1% en el año 2023. Esta desinversión pública ha generado desempleo, esta desinversión pública ha generado un vacío del Estado que ha sido tomado el Estado por grupos irregulares, por grupos de la mafia, de la delincuencia organizada, porque no hay Estado. En este momento las medidas del Fondo Monetario de austeridad
han reducido de tal manera el Estado que muchas zonas geográficas del país, hay provincias como una parte de Guayas, como una parte de Esmeraldas, de Los Ríos, del Oro, en donde prácticamente ha desaparecido la institucionalidad pública.